sus comentarios. Bueno, por lo mismo, Natalia, que me informa que se le cae la señal, le comento que vamos a grabar. Entonces, después puede ver la grabación cuando tenga mayor estabilidad su conexión. Bien. Entonces ahí deberían estar viendo, supongo. No, parece que no. Ahí sí. Ahí deberían estar viendo mi presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve, Sí, sí. profe. Ya, y estoy grabando. Entonces, yo recuerdo que ya llegamos hasta acá, entonces vamos a seguir revisando la farmacología del sistema nervioso, perdón, del sistema digestivo. Solo con el propósito de recordar ciertas cosas importantes, mucho de los activación, inhibición de las funciones del sistema digestivo tiene que ver con las funciones del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? El sistema nervioso simpático principalmente inhibe el peristaltismo, en cambio el parasimpático promueve el peristaltismo y la secreción glandular. ¿Ya? Entonces, nuevamente parece importante este concepto. ¿Ya? Desde el punto de vista sintomático, lo primero que vamos a analizar es el tratamiento de la diarrea. En términos generales, principalmente lo más recomendable sería tratar la causa de la diarrea, no solamente como un síntoma. Y por supuesto que sin importar la magnitud del episodio, es decir, el volumen de pérdida de electrolitos o la frecuencia de deposición, una diarrea crónica es siempre preocupante y debemos hacer un esfuerzo diagnóstico para abordar ese paciente. Si nosotros pensamos solamente generar una propuesta de terapéutica antidiarreica sola, o sea, sin pensar en diagnóstico, sin pensar en las consecuencias, la mayoría de las veces va a estar contraindicada. ¿Ya? No, sabemos que la diarrea se produce por algo, es decir, hay hay un fenómeno que la desencadena, hay también es parte del mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Es es una reacción que, sobre todo cuando está asociada al sobrecrecimiento bacteriano, conduce al control de esto. ¿Ok? Entonces, si no tenemos la causa, definitivamente esto podría generar más problemas. ¿Ok? La primera aproximación terapéutica la podemos pensar proveniente de los fármacos anticolinérgicos. Por ejemplo, también son denominadas antiespasmódicos, lo más a la mano, lo más frecuente como antiespasmódicos son los derivados de la atropina y escopolamina. La atropina y escopolamina son sustancias que se describen como bloqueadoras de receptores muscarínicos, que son los receptores que son activados por la acetilcolina. Por lo tanto, si hay una sobreactivación, llámese entonces diarrea y el borborismo aumentado, nosotros podríamos controlarlo con este grupo de medicamentos. Sin embargo, una sobredosis podríamos llegar a generar un efecto tan intenso que pudiese
generar una parálisis intestinal. ¿Ok? Entonces, la terapéutica de la diarrea en general, principalmente en medicina veterinaria, se, se, se basa en la búsqueda principal de la causa. ¿Ya? Solo tratar la causa, el síntoma generalmente conduce a problemas. La otra alternativa son los antiespasmódicos de acción directa como papaverina y también sus derivados. Tenemos algunos que nos recuerdan también uso en humanos, pero insisto, todavía no son tan frecuentes de su utilización. Mm, el- mm, Preferimos siempre la terapéutica orientada hacia la causa. Eh, Sin embargo, a veces necesitamos hacer manejos más severos y uno de los manejos que podríamos decir ya casi terminales desde el punto de vista de de los intentos anteriores de poder controlar la causa de la diarrea, se puede ocupar un fármaco que se llama loperamida, que tiene un mecanismo, bueno, es un derivado opioide y un mecanismo antiperistáltico. Entonces, esto realmente termina con la sobreactivación del gastrointestinal, pero hay que entender que esto puede tener consecuencias. ¿Ya? Rara vez se ocupa la loperamida como primera intención en el manejo de un paciente diarreico. ¿No? Más bien es la opción terminal, es decir, cuando las otras opciones no te dan resultado y el paciente tiene un deterioro tal que no podemos permitir mayor pérdida de líquido, eh, podríamos pensar en loperamida. ¿Ya? Sus RAMs asociados a ser un derivado opioide, entonces pueden producir esta sensación de náusea y vómito incluso, sensación de malestar y deterioro o desánimo y cansancio. Existe también otra alternativa para manejar el volumen hídrico que tienen las deposiciones, que son la utilización de estos productos que se denominan adsorbentes. ¿Ya? No me equivoqué en escribir, sino que está bien, no es con A, con AB, sino que es AD, adsorbente. Y estos son las tierras raras, las arcillas o tierras raras. Un ejemplo es la atapulguita, pero hay varias más, todos con unos nombres bien raros como la modmorionita, por ejemplo, el carbón activo, el caolinpectina, subsalicilato de bismuto. Todos estos productos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, primero que todo son muy eficaces y quelan principalmente las toxinas bacterianas y atrapan líquido dentro del gastrointestinal. Entonces, de esa manera pudiesen colaborar con el control de un episodio diarreico. Además, pueden ser útiles a la hora de tratar de impedir la absorción de tóxicos que han sido ingresados a través del tracto gastrointestinal. ¿Ya? Si un paciente, por ejemplo, ingiere un rodenticida, podemos entregar algún absorbente para quelarlo, es decir, para que lo atrape y de esa manera, en vez de ser absorbido a circulación sistémica, va a ser eliminado con las deposiciones. ¿Ya? Eso es una de las funciones interesantes de las absorbentes. ¿Habían escuchado alguna vez hablar de las tierras raras? El carbón activo, me No, imagino que profe. sí. No, yo no. Ah, carbón activo sí. Sí, pues como el más común. Yo no, Bueno, profe. Carbón activo está así. claro, todos funcionan más o menos parecido, pero lo que es muy extraordinario es la historia de las tierras raras, que por ejemplo está la atapulguita, como les mencionaba, la motorionita, se descubrieron gracias a la observación del comportamiento animal, ya que en el Amazonas se observaba que en ciertas épocas del año se reunían muchas especies animales a comer tierra. Obviamente esto llamó la atención de investigadores y de un rango de especies muy diverso, como aves, varios primates, y comían tierra, literalmente. Entonces se empezaron a revisar esta tierra y era rica en este tipo de arcillas, y justamente debido a
capacidad absorbente les permitía a los animales alimentarse de plantas tóxicas. Entonces, en periodos donde el forraje es menos abundante, cuando periodos cercanos al término del verano, o de la época más bien donde existía una abundancia de plantas tóxicas, el ingerir estas arcillas a estos distintos animales les permitía alimentarse en base a plantas tóxicas. Bueno, después de esto estudiaron evidentemente esta arcilla y descubrieron estos productos que eran los que tenían la acción y existen acá en Chile, por ejemplo, el diarsanil, ¿les suena? Diarsanil es una pasta que contiene tierras raras y se puede administrar para justamente estos efectos. Sí, ojo que las tierras raras, el carbón activo, el caolín, todos estos absorbentes en sobredosis eh, pueden generar vómito. ¿Ah? Porque imagínate lo que significa comer tierra. O sea, no es algo muy absolutamente para nada palatable y no agradable. Entonces hay que darlos bien con cuidado, pero tiene esos dos beneficios, ¿no es cierto? Quelan el agua, las toxinas y, y, por ejemplo, un tóxico también pueden quelar. ¿Ya? Cuando necesitamos el efecto contrario, es decir, ya no queremos controlar diarrea, sino que queremos facilitar las deposiciones, ocupamos el otro grupo de medicamentos que son los laxantes. Y que la idea es que promuevan una defecación lo más similar a un estado fisiológico. ¿Ya? También aparecen algunas veces en los textos como sinónimos como catárticos o purgantes. Y lo importante es que algo que voy a repetir varias veces, creo, en la clase, es que los tratamientos generalmente para el vómito o la diarrea o incluso para promover la deposición, idealmente no deben ser crónicos. ¿Ya? Si estamos haciendo un tratamiento crónico, y sobre todo no debe ser crónico si es que quiero manejarlo desde el punto de vista sintomático, es decir, sin la causa. Si sabemos lo que estamos tratando y sabemos, por ejemplo, que es una patología que va a causar de manera crónica, bueno, puede ser. Pero siempre hay que preocuparse, hay que tener una propuesta de farmacovigilancia diferente cuando hacemos un tratamiento crónico. Y lo mismo pasa con los laxantes, porque si entregamos laxante de forma crónica, el intestino se acostumbra. Entonces, cuando ya hemos solucionado el problema que generó la constipación, es difícil retirar el laxante si lo ocupamos mucho tiempo. ¿Cuáles podrían ser las indicaciones también? Bueno, una puede ser obviamente la constipación que se desarrolla con el envejecimiento en el perro. Está escrito que va generándose cierto grado de dificultad para defecar. No está muy claro, pero lo principal es que al parecer disminuye la fuerza contráctil en la motilidad gastrointestinal y menor secreción glandular. Entonces, estos dos fenómenos producirían una dificultad para defecar y un aumento de frecuencia de la constipación. Otro fenómeno que puede ser pertinente el uso de laxantes es preparaciones para técnicas de diagnóstico, por ejemplo, cuando se aplican medios de contraste para hacer estudios radiológicos. Por ejemplo, queremos hacer una uretrografía, una cistografía, puede ser también. Por ejemplo, se inyecta un medio de contraste, generalmente son productos yodados, directamente a través de la uretra y podemos observar la integridad de la vejiga o si es que hay un uréter ectópico. Hay varias técnicas diagnósticas que ocupan medios de contraste. Y para maximizar la visualización de los órganos y el contraste de los órganos, se debe ingresar al paciente con el intestino lo más limpio posible. ¿Ya? Entonces, algunos manejos van asociados al ayuno y también a la utilización de laxantes o enemas también, incluso dependiendo el área en la cual nosotros queremos estudiar. ¿Ya? También la insuficiencia cardíaca puede generar constipación.
la hernia perianal también puede generar constipación y sobre todo en una crisis aguda puede ser valioso el facilitar la deposición. Cuando se utilizan antiparasitarios y la carga parasitaria es muy importante, los mismos parásitos pueden condicionar una obstrucción. Un gran número de parásitos muertos pueden generar una obstrucción intestinal y por lo tanto la entrega de un laxante facilitaría la eliminación de estos y disminuye el riesgo de la obstrucción. Existen laxantes de volumen o coloides hidrofílicos, es decir, que atrapan agua, atraen el agua, y de diversa naturaleza, bueno, las fibras. Por ejemplo, la composición de una dieta senior en el perro, una de las primeras cosas que cambia es que aumenta la concentración de fibra cruda, ¿ya? De esa manera se asegura que facilita la deposición. También se puede utilizar celulosa sintética, agar-agar, el silum, pero con la misma indicación, es decir, idealmente no hacer manejos crónicos, sino que solamente cuando sea necesario. También hay algunos catárticos salinos u osmóticos, que son distintas sales. Algunas, dependiendo del tamaño de nuestros pacientes, existen preparaciones compuestas como los FLITs, como laxantes y también como enemas, pero hay que ajustar las dosis y hay que revisar bien que sean de uso pediátrico en general, son los que andan mejor. La lactulosa también, un laxante para poder utilizarlo en forma oral. Sabemos que produce también un fenómeno de acostumbramiento. Y lo otro que hay que tener cuidado, sobre todo con los catárticos salinos, es que pueden conducir a fenómenos de deshidratación severa. Entonces, eh, hay que vigilar justamente el grado de hidratación o incluso también si es que es necesario administrar una fluidoterapia para el manejo agudo de una constipación. En general no aparece acá la vaselina, que como es un producto derivado del petróleo, es bastante irritante y se ha visto que no tiene muy buen resultado porque genera un efecto más bien contrario, porque si bien actúa como un lubricante, eh, impermeabiliza las deposiciones y eso impide que ingrese el agua. Y eso es lo que generalmente realmente promueve el tránsito gastrointestinal, que es con una mayor composición en agua por parte de las deposiciones. ¿Ya? Bueno, lo siguiente, salirnos de controlar la diarrea o promover el vaciamiento del intestino, sino que el siguiente punto, quizás lo más frecuente en la medicina del perro, es el manejo de la úlcera, que sabemos que es un cuadro bastante grave, pero parte como gastritis, ¿ya? Luego puede pasar a una erosión gástrica y finalmente termina siendo una úlcera, que ya es la herida de la mucosa gástrica, es la lesión, ¿no es cierto? Incluso puede transformarse en una úlcera perforante, ya es la comunicación del contenido gastrointestinal con el abdomen, ¿no es cierto? Y para eso vamos a hablar de algunos medicamentos como los antiácidos y algunos antieméticos o protectores de la mucosa que seleccioné. Brevemente revisando un poquitito de la fisiopatología de la úlcera, aquí sabemos que hay un juego entre dos componentes principales, que es la cantidad de ácido clorhídrico y la estimulación mediante la prostaglandina E para la síntesis del mucus citoprotector. Entonces, este ácido clorhídrico que ayuda con la digestión de las partículas, perdón, de los nutrientes que ingresan en la dieta, también actúa como barrera química en el sistema inmune innato. eh, no distingue, ¿no? No distingue entre células propias y patógeno o un alimento.
Entonces, el organismo desarrolla estrategias para verse protegido frente a la acción de este ácido clorhídrico y es la producción de un mucus citoprotector, que es una película de tipo gel que recubre la mucosa gástrica y de esa manera el ácido clorhídrico no daña la célula directamente. Entonces, un desbalance entre la producción del ácido clorhídrico y este mucus, que sabemos que es consecuencia de la activación por parte de la prostaglandina E, va a generar la úlcera. ¿Cuáles son este desbalance? Bueno, aumento de la producción de ácido clorhídrico por sobre lo normal o disminución de la estimulación por parte de la prostaglandina E y la síntesis finalmente de mucosito protector. Sabemos que hay distintos factores que pueden llevar a esto. No es frecuente el aumento del ácido clorhídrico, es mucho más frecuente la disminución del mucus citoprotector por parte de factores exógenos como nuestros propios tratamientos, ¿ya? Los tratamientos con AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales y los glucocorticoides son dos factores exógenos que inciden directamente en la gastritis, ¿no es cierto? Factores endógenos puede ser el estrés, ¿no? Hay varios artículos que señalan esa variable, es decir, el estrés en la generación de gastritis y úlcera, y particularmente importante en los perros de trabajo. Por ejemplo, los perros rescatistas, los perros de deporte, mmm, perros policiales, digamos, que hacen un trabajo. ¿Qué es lo que se sabe respecto a ese factor? Factores endógenos es que en general estos animales, la recomendación dice que no debiesen tener más allá de media hora de trabajo continuo, alternados de periodos bastante prolongados de descanso. Entonces la dificultad, sobre todo, que conlleva el entrenamiento de un perro para rescate, hace que las divisiones caninas no sean muy numerosas. Y no le dan mucho descanso a estos animales. Y lo otro también, bueno, más crudo el ejemplo y sin ninguna aplicación, los perros de deporte, perdón, los galgos. ¿Qué es lo que se ha observado? Que cuando superan más allá de 30 minutos de trabajo continuo, sobre todo en temperaturas, digamos, de media a alta, en temperatura ambiental, aparecen lesiones ulcerosas espontáneas en la mucosa gastrointestinal de los perros. Probablemente tiene que ver el estrés, obviamente la secreción de glucocorticoides, pero también algunos factores asociados a la incapacidad de disipar calor. ¿Se acuerdan que lo hablábamos cuando tocamos el tema de la piel? ¿Ya? Entonces, desde ahí aflora esa recomendación de evitar el trabajo continuo, digo, un trabajo a un máximo desempeño por más de media hora. En un perro de trabajo debe ser siempre vigilado. Pero es algo que no está tan claro, ¿no? Insisto que no es algo que se está estudiando, pero apareció como una úlcera gástrica inducida por ejercicio, ¿no? Que es bastante distinto a lo que aparece en las otras especies. Bueno, el primer manejo puede ser mediante antiácidos. No es lo más frecuente, pero sí es muy barato. Así que lo podemos proponer en el caso que el costo sea un factor muy importante y siempre y cuando la gastritis esté en ese grado, es decir, no con úlcera ni tampoco una erosión, sino que solamente a nivel de gastritis, el primer signo de la lesión digestiva desde este punto de vista. Son bastante desagradables de gusto, muy baratos. Hay distintas formas, algunos que son comprimidos, otras formas de polvo, otras formas líquida, entre esos tres. Los que tienen presentación líquida son mucho más eficientes, alivian el dolor y favorecen la cicatrización. ¿Ya? Como son la mayoría
sales, por ejemplo, bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, hidróxido de aluminio, carecen de un mecanismo de acción molecular, es decir, no activan ni tampoco inhiben ningún receptor, sino que simplemente tienen un efecto tampón sobre el ácido clorhídrico. Estamos tamponeando. Eso puede llevarnos a algunas contraindicaciones. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio en exceso puede llevarnos a una alcalosis y una acidosis por rebote, ¿ya? El magnesio puede conducir a diarrea, el aluminio a constipación, eh, carbonato de calcio constipación, y todos los antiácidos tienden a generar quelatos, es que estas moléculas de gran tamaño, sobre todo cuando los asociamos a algún otro medicamento. Entonces, va a impedir la absorción de medicamentos que se entreguen en forma conjunta. Entonces, insisto, su ventaja es principalmente el precio y estarían solamente destinados a cuadros leves. Casi nunca lo ocupamos porque es difícil diagnosticarlo en ese periodo. Generalmente diagnosticamos cuando la lesión digestiva está un poco más avanzada y es por eso que lo más frecuente que el manejo inicial se realice utilizando bloqueadores H2, bloqueadores de histamina de tipo H2. No los confundan con los antihistamínicos que revisamos para respiratorio y piel, que son antihistamínicos también, pero son bloqueadores para el receptor tipo 1, ¿ya? No son lo mismo, no son intercambiables, sin embargo se pueden utilizar en forma conjunta. Al final de la clase podemos hablar algo de eso. Bueno, los más típicos, ¿no es cierto? Los más conocidos, cimetidina, ranitidina, famotidina, todos se indican bajo receta retenida. Si bien tienen todo el mecanismo de acción, no son intercambiables desde el punto de vista de dosis. Simplemente ese es el motivo por el cual le muestro una tabla de algunas dosis propuestas. Eh, pero todos tienen el mismo mecanismo, ¿ya? Reducen la secreción ácida en ayuno, que se estimula por la presencia o ingesta de alimentos. En la mayoría de los pacientes se mejora, tiene curación de la gastritis con cimetidina. Eh, y en general basta la administración una vez al día, no di, no es diet, es una vez al día, me confundí. También hay algunas propuestas de entregar la cimetidina en dosis reducidas en forma más crónica, ¿ya? Como para en pacientes que tienen en general problemas de ese tipo. Si vamos a hacer un tratamiento con AINE y este es prolongado, y voy a utilizar un AINE que tiene un perfil tóxico importante desde el punto de vista de la gastritis, sería recomendable hacer la terapia concomitante con cimetidina. Pero no es lógico y no tiene base el usar un bloqueador H2 junto con antibióticos para aliviar una intolerancia digestiva. Yo sé que es súper frecuente que se indique como el concepto de protector gástrico cada vez que se utiliza un antibiótico, pero no tiene ningún sentido farmacológico el que sea este tipo de protectores gástricos. ¿No? No sé si alguna vez lo han visto o lo han escuchado. Que No, se den profe, yo por mi parte no. concomitantemente, sí. Antibiótico más cimetidina o ranitidina. Ah, claro, sí. Sí, yo sé que es frecuente, pero si uno piensa cuál es la base farmacológica de esa asociación, no hay. ¿Ah? Porque el antibiótico no tiene una interferencia directa con la síntesis del ácido clorhídrico, ni tampoco con la prostaglandina. Entonces, la única instancia en que tiene una lógica desde el punto de vista de la farmacología y la terapéutica es cuando lo utilizamos para prevenir el daño de un AINE o un glucocorticoide, no un antibiótico. Entonces, lo que quiero decir es que esa es una práctica que no debiésemos repetir, porque se está haciendo por, no sé, algún colega lo hace y se empieza a repetir, ¿ya? Y empieza como a transmitir la información. Espere, profe, disculpe, o sea, decía como
darlo en caso de AINES o glucocorticoides, que se me cortó justo. Ahí sí, Sí, ahí ahí sí. sí. Pero junto con antibióticos no tiene base, no hay fundamento. Ya, profe. Eso es lo que quería decir. Es más, hay un cierto riesgo, porque todos los H2, algunos más, otros menos, pero pensémoslos todos para dejar clara la precaución, producen inhibición del citocromo P450. Por lo tanto, un fármaco asociado, o decir, que sea parte del mismo protocolo terapéutico, va a tender a permanecer más tiempo en circulación, va a aumentar la vida media. Entonces, aumenta la toxicidad farmacológica cuando utilizamos un H2 junto con otro medicamento. Entonces, no cubre todo tipo de intolerancia digestiva que pudiese generar un antibiótico. No está cubierto por los bloqueadores H2, ¿no? Eso era lo que quería decir. Aquí tenemos, bueno, un poco de la... ¿Sí? Profe, una consulta, por ejemplo, en los humanos. Por ejemplo, a Ujú. mí me han dado eritromicina ¿Ya? y estoy todo el día con el sabor a eritromicina en la garganta. Ujú. ¿No lo dan también como para eso porque es muy fuerte o no? Eh, Mira, lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Primero, los antibióticos pueden tener un perfil tóxico a nivel digestivo. Hay muchos que lo tienen. O que pueden ir desde simplemente, como tú dices, un gusto o un sabor que pudiésemos describirlo como un síntoma subjetivo en el ser humano, pero un signo en el paciente podríamos observar náusea o vómito, por ejemplo, o diarrea en un perro. Pero sin embargo, el mecanismo de esa intolerancia no debería ser revertido por un H2. Eso es lo que quiero decir. Ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico está descrito que en cierto número de pacientes produce vómito y diarrea. Lo va a producir. Hay pacientes que no lo toleran digestivamente. ¿Y cómo lo reconocemos? Es que cuando nosotros entregamos un comprimido o una dosis en jarabe, el paciente tiene un episodio de vómito o diarrea regularmente entre 5 a 30 minutos después de esa medicación. Y eso se repite en la primera, en la segunda, en la tercera, la cuarta dosis. Es súper consistente. Lo que hay que hacer con eso no es entregar un bloqueador H2, sino que ese paciente hay que cambiarlo de antibiótico. Simplemente no lo tolera. Entonces, el manejo no, porque piénselo, si nosotros bloqueamos el receptor H2, que está aquí, que justamente lo que voy a explicar ahora, receptor H2, que en el fondo facilita la producción de ácido clorhídrico detrás de la señalización mediada por histamina. Claro, podríamos pensar, agrava el problema si existen los niveles normales, pero es una intolerancia propia del medicamento. Y si sabemos que un tratamiento con un antibiótico mínimo son 7 días, o sea, 7 días que el paciente va a tener un malestar gástrico severo. Por lo tanto, lo más apropiado en ese caso es cambiar el antibiótico. ¿Ya? No tiene sentido el H2 ahí. No sé si contesto tu pregunta. Sí, profe. Entonces, Ya, por ejemplo, porque por ejemplo yo soy alérgica a la amoxicilina. ya, Entonces, por por eso te eso dan me dan la eritromicina. eritromicina. Sí, Entonces, yo soy intolerante porque estoy todo pero el día Pero ahí. es que ojo, todo, una, digamos, un signo menor es esta sensación de un mal gusto o un sabor Mm, desagradable. Hay algunos medicamentos que describe, por ejemplo, el metronidazol que deja sabor metálico en la boca. Yo no he tomado nunca, así que solamente lo he leído. Entonces, ese tipo de malestares o ese tipo de signos negativos se consideran menores, ¿ya? Si bien nadie quiere tener eso, y tampoco queremos que nuestros pacientes tengan algo así, no es lo mismo que te produzca vómito. Entonces, está dentro de lo tolerable, que sabemos que se da si colocamos en la escala de riesgo-beneficio o de daño y beneficio, el evitar el sobrecrecimiento bacteriano por sobre
quizás un sabor extraño 2, 3 días o 5 días o un poco más, es bastante aceptable. Pero si lleva ya a una deshidratación, lleva a anorexia, lleva a otro problema, eso no es aceptable. Entonces yo diría que la presencia de vómito y diarrea es como el punto de inflexión. Eso, o alteraciones importantes en el apetito. Eso no es aceptable porque estamos trabajando con un paciente enfermo que necesita un tratamiento con antibióticos, pensando en esa línea del ejemplo, y, y al comienzo del tratamiento empieza a presentar vómito y diarrea, imagínate al final, no, eso no es aceptable. Ojo que muchas veces se confunde eso con disbiosis, que es la desregulación del microbioma bacteriano, en realidad bacteriano, fúngico y viral, que existe dentro del tracto gastrointestinal como consecuencia de utilizar un antibiótico de amplio espectro. Pero ese fenómeno ocurre no con la primera dosis, sino que tú para generar un desbalance de la microflora, tienes que tener un periodo mínimo en general, no antes de 4 a 5 días de tratamiento continuo. Entonces, uno puede diferenciarlo, porque la intolerancia es a la primera dosis. Y también desde el punto de vista teórico, cuando nosotros vamos a recetar, por ejemplo, si yo receto amoxicilina con ácido clavulánico, yo le advierto al cliente que si aparece vómito o diarrea luego de la primera y sobre todo después de la segunda dosis, me informe inmediatamente, porque yo quiero tomar la decisión si es que voy a cambiar el tratamiento. ¿Ya? Entonces yo les sugiero que esa es una aproximación un poquito más racional que esperar que todo lo vaya a solucionar un bloqueador H2. ¿Ya? Ya, profe, oiga, y el tema de la disbiosis es algo que no podemos controlar porque va a suceder sí o sí. Eh, tenemos una sola herramienta ahí, que es el uso de probióticos. El uso de probióticos puede atenuar la disbiosis, porque, bueno, sabemos que no todo antibiótico genera disbiosis, son los amplios espectros los más frecuentes y también depende de el tiempo que vaya a durar la terapéutica. Por ejemplo, vimos casos en que vimos dos sistemas anteriormente que generalmente cursan con infecciones muy complejas, que era la piel, ¿se acuerdan? Por la mala irrigación que tiene la piel. Dijimos que los tratamientos, ¿cuánto debían durar mínimo? ¿Se acuerdan? ¿14 días? Mínimo, Mm. mínimo. Y una neumonía, por ejemplo, 7. Ah, 14. una neumonía podría llegar hasta los 21 días en forma regular, fácilmente, 3 semanas. Entonces, si vamos a iniciar un tratamiento de ese tipo, es decir, un tratamiento prolongado, yo empezaría inmediatamente con probióticos. ¿Ya? Y es, bueno, es lo que hago. Cuando vamos a indicar un tratamiento con antimicrobianos que va y que involucra uso de amplio espectro y es más de 2 semanas, no esperemos que aparezca la disbiosis, sino que iniciamos el tratamiento en conjunto, suplementos con probióticos más el antibiótico. Profesor, pero igual pueden ser, ¿usted receta probióticos como envasados De o uso pueden ser los veterinario, naturales? Ah, ya, de uso veterinario. de uso veterinario, porque mira, lo que me ha resultado mejor y también he participado en algunos proyectos de investigación en el uso de probióticos, hemos llegado a algunas conclusiones importantes. Una es que el ideal es que el probiótico provenga de una flora lo más relacionado a la especie que tú estás tratando. Por ejemplo, los probióticos del caballo son distintos a los probióticos del perro y los probióticos del perro son distintos a los probióticos del humano. Es algo que no se dice mucho. Por ejemplo, hay gente que le da chamito al perro. No tiene nada que ver. No tiene ni un sentido. Entonces, existen algunos productos veterinarios de Bayer, de Track Pharma también tiene algunos productos de tipo probiótico de uso veterinario. Entonces, eso es lo primero, que tenga mucho que ver con la especie que vas a tratar. En segunda instancia, la dosis. Es muy importante conocer la dosis apropiada porque las dosis son elevadas, ¿ya?
y la duración del tratamiento. No funcionan con 5 días de tratamiento. Entonces, por eso no esperemos que se presente la disbiosis, sino que mejor prevenirla. ¿Ya? Entonces, esas son como que las grandes conclusiones que hemos llegado después de revisar la literatura y también participar en algunos trabajos. ¿Ya? Ya, profe. No incluí los probióticos en esta presentación, pero si me dan unos minutitos, después lo podemos buscar algo para comentarles más, algo más que me parece que pudiese ser complementario y bien interesante. ¿Ya? Al final lo voy a revisar. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, los RAMs de los bloqueadores H2 son diversos, van desde síntomas del sistema nervioso central. Recuerden que están muy emparentados con receptor H1, que el receptor H1 produce somnolencia, constipación, náusea, incluso algo de confusión se ha descrito en el ser humano. Entonces, son fármacos que hay que utilizar con cuidado, insisto, ojalá de forma aguda, nunca crónica, y teniendo la seguridad que es la mejor alternativa para nuestros pacientes. El siguiente paso, y que justamente lo digo como paso porque cuando no nos funcionan los bloqueadores H2, son el momento de pensar en un inhibidor de bomba de protón. Perdón que me devuelva, pero está acá. Acá teníamos el receptor H2, que era el que bloquea la cimetidina, por ejemplo. Y la bomba de protones lo que hace es ingresar justamente átomos de hidrógeno perdón, pasé acá, porque está en la célula, átomos de hidrógeno al lumen gastrointestinal para formar el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, todos estos son profármacos, es decir, necesitan metabolización hepática, por lo tanto, requieren algo de tiempo para activarse. Y todo derivado de esta molécula original que es el omeprazol, por supuesto el más conocido, y al igual que los bloqueadores H2, son productos vendidos bajo receta retenida, todos los derivados, ¿no es cierto? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y todos los prazoles que existan, eh, y inhiben esta bomba de protones que intercambia potasio e hidrógeno, ¿no es cierto? Mediante el consumo de ATP. Eh, Son teratogénicos, quizás esa es una de las advertencias importantes que hay que manejar. Entonces debemos vigilar el estatus reproductivo de, de una hembra cuando queramos tratar, eh, ya que está descrito la posibilidad de generar malformaciones. Lo otro es que hay que recordar que, lo dije al principio, que el ácido clorhídrico es parte de las barreras químicas y, del sistema inmune innato. Por lo tanto, también el uso crónico de omeprazol se ha relacionado con el aumento de frecuencia de infecciones gastrointestinales, ¿ya? Ya que al tener menor concentración de ácido clorhídrico, más fácilmente se observan crecimientos bacterianos patogénicos. Eh, Hacen una inhibición de la secreción gástrica, me refiero al ácido clorhídrico. En general tienen mejor eficacia que los H2, pero un mayor costo. Eso es datos marginales que a veces son los que nos hacen inclinarnos hacia una u otra estrategia terapéutica. La duración es prolongada del efecto y tiene, a pesar de que tienen una media de 1 hora, entonces ahí hay un dato que no está todo claro, no hay una correlación directa en lo que informa la cinética y lo que se observa en la farmacodinámica, ¿ya? Entonces, eso no es raro, sobre todo porque es un profármaco, a lo mejor tiene algún metabolito que tiene una cinética distinta y que no lo tenemos del todo claro. El ideal es que el omeprazol se entregue cercano al momento de la alimentación del individuo, ojalá 1 hora a media hora antes de la alimentación regular, es decir, si el perro come una sola vez a las 6 de la tarde, por decirlo, ojalá que a las 5:30 sea entregado el omeprazol. ¿Por qué?
porque al ser un inhibidor de bomba, sabemos que las bombas se activan con mayor frecuencia cercanos, un poquitito antes del momento de alimentarse, ya que el resto del día están inactivas. Entonces, entregar un inhibidor sobre una bomba inactiva es bastante poco coherente, ¿no es cierto? Es más eficaz entregarla un poquitito antes, ojalá nunca después de la alimentación, porque vamos a perder efecto. Pero se sabe que más o menos el 70% de las bombas de hidrógeno, las bombas de protones, están activas una media hora o una hora antes del momento de la alimentación. Con eso maximizamos el efecto. Existen distintas formulaciones, acá solamente algunos ejemplos de dosis, y el problema es que, bueno, este es un reporte que saqué de un libro en inglés y obviamente hace mención a las formas que están presentes en Estados Unidos, pero en Chile no tenemos una forma de uso veterinario. Entonces eso, sobre todo para el gato, bueno, nos tenemos que aproximar también a la farmacología del gato. Ya vamos a empezar, me parece que la próxima clase directamente con farmacología del gato. Eh, Dificulta bastante la dosificación, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer un trabajo bastante eh, mm, en- digámoslo, un trabajo que es caso a caso, ¿ah? Puede buscar cuál es la mejor dosificación y forma farmacéutica para nuestros pacientes. ¿Ya? Eh, no sé si quieren hacer un descanso o seguimos o Profe, preguntas. Dígame. cuando, por lo general en humanos, siempre cuando hacen tratamientos antibióticos, sobre todo para el Helicobacter pylori, donde usan antibióticos Sí, que son, o sea, en combinación con otros antibióticos, usan el omeprazol sí, como en antiácido. la mañana, sí, en la mañana y en la tarde. En este caso, ¿se podría usar igual en los animales así en combinación con antibióticos? Sí, sí, sí se puede, no hay problema. Ojo que bueno, primero contestando tu pregunta, bien contento, sí, sí se puede. Pero me parece que viene detrás de lo que yo dije de que no había una lógica farmacológica al usar un bloqueador H2 con antibiótico. A pesar de que eso sigo manteniéndolo, que no hay una lógica farmacológica para evitar el RAM o la reacción adversa del antibiótico. Pero si uno revisa el tratamiento del Helicobacter pylori, que también se presenta en el perro, y de hecho una de las hipótesis es que pasa del humano al perro, no solamente del perro al humano, también se describe la triterapia, que son 2 antibióticos y un antiácido. Entonces, se pueden dar en forma conjunta. Pero ¿por qué ahí es distinto a lo que yo estaba señalando inicialmente? Porque la fisiopatología de la presencia del helicobacter cursa con úlcera gástrica y gastritis. Entonces, ahí hay una causa de la gastritis que no es el antibiótico. Existe ya una gastritis producida por el patógeno. Entonces, claramente ahí la fisiopatología explica y fundamenta el uso o de cimetidina o de omeprazol, como dices tú. ¿Ya? A lo que yo voy, cuando tenemos otro diagnóstico que no sea una gastritis producida por el Helicobacter, incluso que no sea una gastritis, sino que simplemente quiero dar un antibiótico para tratar, no sé, una infección de piel, tratar de evitar los síntomas, las reacciones adversas negativas, reacciones o los efectos colaterales del antibiótico a nivel digestivo con un H2, un inhibidor H2. Eso es lo que yo quiero explicar. No sé si me hago entender o los confundí más. Sí, 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 entiendo, profe. ¿Ya? Perfectamente. Es Entonces que yo asocié como que ahí los dependería inhibidores, del diagnóstico. ¿Perdón? que yo asocié que los inhibidores H2, o sea, porque el omeprazol es inhibidor de la bomba de protón. Correcto. Ento- Entonces, los inhibidores H2, o sea, el omeprazol está en otra categoría, por eso yo le hacía la pregunta. Fíjate, ahí me devolví un poquitito unas láminas que aquí está donde actúan los medicamentos. Aquí tenemos la bomba de protones.
¿ya? Hacia acá abajo, ustedes ven mi cursor, ¿no es cierto? Mi puntero. Hacia acá abajo estaría el lumen gastrointestinal. Y en esta misma célula, acá arriba tenemos el receptor de histamina, que es el bloqueador H2. Entonces, existen estas células que son las enterocromafin-like, pero no importa la parte fisiológica. Una célula que recibe señalización de la gastrina y acetilcolina y libera histamina. Y la histamina favorece la activación del receptor que es acoplado a proteína G. Esta historia usted ya la conoce, se activa la MP y a través del aumento de MP favorece la formación de ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico es dependiente también del trabajo de la bomba. Entonces, nosotros podemos interrumpir la formación de ácido clorhídrico mediante el bloqueo del receptor H2, cimetidina, ranitidina, famotidina, o podemos interrumpir la formación de ácido clorhídrico mediante la inactivación de las bombas de protones, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. ¿Ya? En general, partimos por el bloqueador H2, si no nos funciona, pasamos a inhibidor de bomba. Sin embargo, como por literatura, aproximadamente 70%, 80% de los pacientes tienen una mejoría notable con el bloqueador de H2. ¿Ya? Y lo que tú decías, el tratamiento del Helicobacter ocupa uno u otro más dos antibióticos. Omeprazol más dos antibióticos o histamina más dos antibióticos, que en general son amoxicilina más ácido clavulánico y metronidazol y algunas otras asociaciones. Y también un tratamiento bien largo. ¿Ya? Profe, una consulta Sí. respecto a eso mismo, y en pacientes que estén con función hepática disminuida, ya en el caso de que ya no funcione eso, ¿hay alguna otra alternativa? Porque como es un profármaco, como decía al principio. Ahí yo me inclinaría por el H2. El H2 podría manejarse, aunque también tiene cierto alcance tóxico porque está descrito que elevan las transaminasas. Entonces, en realidad, ahí me está poniendo en un aprieto bastante interesante. Que el paciente con falla hepática franca, no, si lo más seguro sería tomar otro camino. Ahí no ocupar ni un H2 ni un omeprazol, podríamos ocupar sucralfato. ¿Han escuchado hablar del sucralfato? Sucralfato. Yo sí, sí, El, pero sucral- el sucralfato es una molécula, es un carbohidrato que parecido a lo que comenté de los antiácidos, es decir, tiene un mecanismo de acción inespecífico, no activa ni inhibe ningún receptor, sino que funciona de manera física directamente en la zona donde hay gastritis o incluso están descritos para úlceras sangrantes, porque actúa verdaderamente, lo voy a decir como bien simple, actúa como un parche. Se adhiere a la zona gastrointestinal lesionada, evitando el contacto con el ácido clorhídrico y no se absorbe. Es decir, actúa solamente a nivel local. Claro, ¿cuáles son las complicaciones? A largo plazo y en sobredosis pueden conducir a constipación, el sucralfato, y también impide la absorción de nutrientes y de medicamentos. Entonces hay que tener la precaución de que cuando se ocupa el sucralfato, los medicamentos los demos por lo menos media hora antes o 2 horas después de ocupar el sucralfato. Y de esa manera, por lo menos desde el punto de vista del protector gástrico, no interfiere con la función hepática en absoluto. Otro tema de los antibióticos, porque aquí me parece que por ahí va la idea, o sea, de dar, inhibir, producir alivio a la gastritis junto con un antibiótico. No sé si te contesto, Gerald. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, buena pregunta, porque no he incluido el sucralfato. Entonces, que anótenlo ahí en el cuaderno también, porque es una herramienta muy eficaz, incluso, como les decía, para cuadros muy severos como úlcera sangrante. Y si bien yo dije puede producir un efecto como la constipación,
las dosis son súper altas, o sea, estamos hablando que se entrega en el orden de gramos, 1 a 2 gramos totales. Entonces, es un fármaco muy seguro, el sucralfato. ¿Ya? Y vamos por aquí. Iba a empezar con el vómito y le estaba haciendo la propuesta si seguimos adelante o paramos unos 5 minutos. Unos 5 minutos para un café. Sí, ¿no es cierto? Yo también quiero... Sí, un break. Ya, tengo a las 20:27, 10 minutos. Ahí alcanzamos a hacer un café todo. Ya, profe. Ya, pues. Entonces voy a parar la grabación y no se salga.